Bueno, mis hermanos, espero se encuentren ustedes muy bien, sé que están pasando un tiempo de vacaciones, un tiempo de descanso, bien merecido, bien esperado, después de tanto encierro, pasar unos días, poder descansar de las tareas habituales que tenemos, las obligaciones de todos los días, el trabajo, pero no así del Señor. A veces está el riesgo que en las vacaciones no tomamos vacaciones también del Señor, de las cosas que son verdaderamente importantes, espirituales. Y es un tiempo, como decíamos, que al tener ese tiempo del trabajo libre y demás, es para pasear, es para descansar, pero también es para reflexionar en las cosas de Dios con más tiempo. Corremos mucho durante el año, así que es bueno que podamos detenernos, considerar, meditar, y bueno, más estando juntos, como están ahora ustedes pasando estos días. La propuesta del campamento era One Way, única dirección. Bueno, se solía decir One Way Jesus, que la única dirección es el Señor. Y bueno, obviamente esto puede ser un poco abstracto. El Señor es la palabra. La única dirección es seguir sus palabras. Esa es la única dirección que hay. No hay otra indicación. Nuestra forma de seguir a Cristo es decir lo que Él dice. Si no, se torna un tanto místico, ¿no? Es como seguir a alguien que no está. Y el Señor es la palabra, es el Logos. Y la palabra es el Señor. Así que cuando nosotros seguimos sus palabras, realmente estamos siguiendo a Cristo. Yo quería compartir con ustedes en estos dos videos que vamos a tener el gran proyecto de Dios para nuestras vidas. Siempre solemos decir a las personas, Dios tiene un proyecto para su vida, venga el Señor, Dios tiene un proyecto. Es verdad, Dios tiene un proyecto, nos ha creado con un propósito, todos somos distintos y tenemos distintas funciones y tenemos encomendadas del Señor distintas responsabilidades. Pero hay una que es común a todos los cristianos, y es la de ser discípulos. El Señor resucitado mandó a aquellos 11 que fuesen por todo el mundo e hiciesen discípulos a todas las naciones. Quiero hacer mucho hincapié en esta palabra discípulos, porque normalmente hablamos de creyentes, ¿no? Bueno, te presento, fulano es creyente. ¿Es creyente? Sí, no es creyente. Oh. Para darte una idea, la palabra creyente aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra discípulos aparece 259 veces en el Nuevo Testamento. Evidentemente el plan de Dios es que seamos más que creyentes, seamos discípulos. Todos los discípulos son creyentes. No todos los creyentes son discípulos. Hoy las iglesias se están llenando de creyentes. Tal vez tenga que ver con el mensaje que cada iglesia predica, ¿no? A veces se le prometen distintas cosas a las personas y las personas vienen por la oferta. A veces se oferta un Cristo Salvador que va a satisfacer todas sus necesidades. Y el Señor Jesús fue muy claro en su propuesta, fue muy claro siempre con los suyos. Ahí en Lucas 14, 26 dice, grandes multitudes iban con él. Y dado vuelta el Señor hacia aquellos, les dijo que aquel que amaba más al Padre, a la Madre, aquel que tuviese algún afecto más allá del afecto por Él, pues ya en síntesis, nadie podía amar más a nadie que al Señor. Si los afectos son importantes, pero nunca pueden ser más importantes que el afecto por el Señor. Entonces dijo, si es así no puede ser mi discípulo. Y bueno, después le dijo que si aún no tomaba la cruz, se negaba a sí mismo y tomaba la cruz y lo seguía, tampoco podía ser su discípulo. Por lo tanto, el discípulo no tiene un afecto mayor que el afecto por el Señor. Ama a sus padres como corresponde y enseña la palabra de Dios, ama a su esposa como enseña la palabra de Dios, ama a sus hijos si es que lo tiene, como enseña la palabra de Dios, a sus hermanos y a su prójimo, pero no más que al Señor, no más que al Señor. El Señor es el primer amor, que no es una cosquilla en la panza, ¿no? Que cuando recién nos convertimos, el primer amor es Cristo y no puede ocupar un segundo lugar. Y después habla de nosotros, que tenemos que estar dispuestos a negarnos y tomar la cruz y seguirle, tomar la voluntad de Dios para nuestra vida. Tomar la cruz no es aguantarte la que te toca, a veces se entiende así socialmente, no. Llevar la cruz significa tomar la voluntad de Dios sobre nuestros hombros y llevarla adelante. Para el Señor fue la cruz. La voluntad de Dios para el Señor era que fuese crucificado, como todos nosotros sabemos, y pagás así por nuestros pecados. Así que llevar la cruz es llevar la voluntad de Dios sobre los hombros.
y llevarla a cabo y cumplirla más allá de nuestros deseos personales. El discípulo tiene por prioridad los deseos de Dios. Los suyos están en segundo lugar. Primero es el Señor. Y uno de los graves problemas de hoy en la cristiandad es que Dios no es prioridad. No hace falta estar todo el día sirviendo al Señor o estar dedicado a la obra para ser espiritual o necesariamente. No, no todos. Algunos hermanos sí lo tienen que hacer porque la obra sí lo necesita. Pero tener a Dios en prioridad no es necesario que dejemos nuestros trabajos para eso. Sí es necesario que nuestros trabajos no interfieran con la obra de Dios. Que la obra de Dios sea primordial, que sea de primer necesidad. Y bueno, esto es Dios prioridad. ¿Qué significa? Que si llama podamos atender. La Biblia dice: ninguno que se enreda en los negocios de esta vida puede servir al Señor. Una cosa es tener negocios que necesitamos para vivir, y otra cosa es enredarse en los negocios. ¿Qué significa? Que los negocios, las ocupaciones nos quiten libertad. Eso es el enredo, estar atados para servir en las cosas de Dios. Así que se espera que el discípulo esté libre, esté disponible, que esté disponible, no solamente que esté dispuesto, que esté disponible. ¿Para cuándo? Para cuando el Señor llama, más allá de sus deseos. Por eso habla de negarse a uno mismo, no darse el gusto significa. Cristo no se agradó a sí mismo, dejó de lado su voluntad, tal vez que hubiese otra manera. El Señor consulta en el huerto de Getsemaní 3 veces al Padre si es que hay otra manera. Evidentemente no, la manera es la cruz, la manera está la que todos conocemos, y el Señor deja de lado, tal vez su deseo no lo conocemos bien, pero toma el deseo del Padre, no sea como yo quiero, sino como vos. Esto es lo que tiene que hacer el discípulo. El discípulo está dispuesto a dejar de lado su propia voluntad para tomar la de Dios, le guste o no le guste. No siempre la voluntad de Dios es agradable y perfecta en lo inmediato. Sí, al final del trámite, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Alguien dijo una vez que si conociésemos nosotros el futuro, conociésemos nosotros la voluntad de Dios, la abrazaríamos sin dudar porque es lo mejor para nosotros. Pero como no conocemos el futuro, muchas veces reñimos con el Señor y peleamos porque no nos gusta. A veces la voluntad de Dios viene mal envuelta, viene como fea. Nadie elegiría la tribulación, problemas, despidos en el trabajo, nada, pero muchas veces Dios está en esas cosas para enriquecer nuestra vida. Entonces ya no pasa por si me gusta o no me gusta, no pasa por si tengo ganas o no tengo ganas, no cuenta porque ya no somos nuestros. La palabra de Dios dice que somos de aquel que nos compró, fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el discípulo ya no se pertenece a sí mismo, es del Señor. Pablo se presenta como siervo del Señor Jesús, pero bueno, muchos sabemos que ahí la palabra original es esclavo. Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. Y el esclavo no tiene voluntad propia. Por eso que no es lo mismo ser creyente que discípulo. Y finalmente dice el Señor que si no renuncia a todo lo que posee, ahí en Lucas 14, ¿no? Tampoco puede ser su discípulo. Tiene que estar dispuesto a renunciar, tiene que estar dispuesto a bajar el nivel económico si es necesario. Algunos le dijeron al Señor: te seguiremos donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: miren, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A menudo ser discípulo cuesta plata, significa poner los negocios de Dios en prioridad, los nuestros en segundo lugar. Todos conocemos la promesa, que quien lo haga de esta manera le serán añadidas todas aquellas cosas que él piensa y las que no piensa también, porque Dios es bueno, es maravilloso y normalmente supera nuestras expectativas. Pero hay que pasar por el cuello de la botella y dejar atrás a veces cosas que son lícitas, que tienen que ver con el bienestar personal, el dinero, tantas cosas más, estar dispuesto a renunciarlo por los intereses de Dios. Dichas estas cosas, yo quería considerar con ustedes algunas diferencias entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Son dos cosas totalmente distintas. Vuelvo a repetir, creo que tiene que ver con la prédica de cada iglesia. Hay iglesia que le dice, el mensaje es: venga a la iglesia, venga a la iglesia, venga a la iglesia.
Y yo a la gente le suelo decir que venir a la iglesia es bueno, que venga siempre que pueda, ¿no?, a la visita. Pero que es imprescindible que venga a Cristo, porque si no viene a Cristo y realmente no vuelve a nacer por la gracia de Dios, el arrepentimiento de sus pecados, no puede ver el reino de Dios. Entonces, que la gente venga a la iglesia, a los pastores nos gusta mucho, no hay ningún pastor que yo conozca que le guste la iglesia vacía o con poca gente. Decía Marcos Vidal, el olor de multitudes, ¿no? Bueno, pero es un problema humano que tenemos los pastores, no es un problema bíblico. El Señor no tenía ese problema, por eso que después de estas cosas que enumeraba yo en Lucas 14, dice, ya muchos no seguían con Él. Ya muchos no seguían con Él. A nosotros normalmente nos apasionan las multitudes, y a veces por esas multitudes, o por sostener un número, que tiene que ver con nuestro triunfo personal, entre comillas, abaratamos la oferta, ¿no? O empezamos a ofertar a Cristo. Reciba a Cristo, reciba, hágale el favor a Cristo, un milagro para su vida, Dios le puede hacer esto, Dios le puede hacer aquello, Dios le puede cambiar, lo cual es verdad, o no. Todos aquellos cristianos del primer y segundo siglo sufrieron persecuciones brutales, que incluían obviamente la muerte de Dios y la de sus hijos. Así que si el Evangelio fuese tal como está predicado y en muchos lados, Dios ha sido infiel e injusto con todos aquellos pobrecitos que dieron la vida por Él. No, por el contrario, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción, porque el mundo, el sistema mundo, no el globo, el sistema mundo rechazó a Cristo. Es un sistema totalmente enemigo de Dios, que maneja otros códigos, como se dice ahora, No son las leyes del reino las que gobiernan este mundo, son las leyes del príncipe de este mundo que son contrarias a las de Dios. El Señor dijo, si ustedes fuesen del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, que es lo que hace un discípulo, va a padecer persecución, va a tener problemas. En la medida que nosotros querramos ser fieles, ¿qué significa? Apegados al modelo, fieles. Dice, esto es copia fiel. Apegado al modelo, el modelo es Cristo, volvemos a desmitificar, el modelo es la palabra de Dios, que es Cristo la palabra. En la medida que nos parezcamos más a Él, por así decirlo, obviamente que no en lo físico, sino en el carácter y en el proceder, vamos a perder unos cuantos amigos, y ya muchos no querrán andar con nosotros. Cosa que al ser humano le duele muchísimo, porque ninguno de nosotros quiere ser rechazado. Todos tenemos necesidad de ser aceptados, buscamos la aceptación del otro. Bueno, pero el discípulo está dispuesto a seguir el camino de su maestro. Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Entonces, es mucha la diferencia que hay. Y vuelvo a repetir, creo que tiene mucho que ver la prédica de la iglesia. Buscar las manos levantadas, de cualquier manera. Bueno, ore conmigo, diga esto, diga aquello. Bueno, ya está, es creyente, ya es un hijo de Dios. Bueno, hermano, lo sabe el Señor, ¿no? A veces me dicen, ya me estoy poniendo, obviamente, no es que me estoy poniendo, estoy viejo. Y nos vamos poniendo más escépticos, lamentablemente, tiene que ver con los años. Así que cuando alguien me dice, te presento a fulano, es creyente, yo pienso, el diablo también es creyente, ¿no? Y es más, dice la palabra de Dios que tiembla, el diablo tiembla, sabe lo que tiene por delante, conoce a Dios mejor que nosotros, sabe lo que tiene por delante, sin embargo no obedece. Y hoy estamos llenándonos las iglesias de creyentes, es creyente. Bueno, qué sé yo, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no por el discurso. A veces escuchamos gente, las cosas que dice, bueno, está todo bien. Al poco tiempo ya maneja el lenguaje evangélico porque escuchó en la iglesia, el Señor me puso en el corazón, sí, estoy orando, que esto, que el otro. Pero la prueba de fuego, por así decirlo, no son las palabras, son los hechos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Puede acaso el árbol malo dar fruto bueno? ¿O el árbol bueno dar fruto malo? Bueno, no puede ser. Así que los hechos en la vida de esa persona, los hechos en nuestra propia vida, son nada más y nada menos que nuestra fe puesta en evidencia. Por eso decía Santiago, mostrame tu fe sin obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No solamente las cosas que hacemos, sino también las cosas que Dios ha hecho en nuestra propia vida, en nuestro carácter, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral,
en nuestra vida ministerial. Frutos son resultados. Un fruto es un resultado de la actividad de la planta, produce, si es manzana, una manzana, si es un naranjo, serán naranjas y no otra cosa. Toda esa actividad del árbol produce un fruto. Bueno, toda la actividad de Dios en nuestra vida tiene que producir un fruto. ¿Qué es el fruto? Un resultado. Tenemos que tener en nuestra vida resultados. No alcanza con el discurso, no alcanza con las prédicas. Yo, como muchos de ustedes, he escuchado predicadores durante 4 décadas, de todo tipo. Sin embargo, muchas veces los hechos no concordaban con la prédica. La palabra de Dios dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Profesan conocer a Dios. Es creyente, es predicador, es apóstol, ahora hay apóstoles, hay apóstolas, hay de todo. Dentro de poco nos van a presentar al Mesías, como sigan así, ¿no? Bueno, sabemos lo que le estoy comentando. Resultados no se ven tanto fruto no se ve. Se suele decir que en Argentina hay aproximadamente 4 millones de cristianos. Yo creo que hay 4 millones de creyentes en el mejor de los casos, no así de discípulos. Eso pasa en una iglesia. Los creyentes son muchos y los discípulos son pocos. El Señor Jesús dijo, oren al Señor de la mies que envíe obreros. El discípulo es un obrero, es un trabajador del Evangelio. Un creyente, ahora vamos a ver, es otra cosa. Son muchísimas las diferencias que hay entre un creyente y un discípulo, y yo quiero que prestemos por un momento de atención a esto, para ver en qué columna es que estoy encajando yo, ¿no? ¿A qué me parezco más? Si me parezco más al creyente o realmente, por la gracia de Dios, estoy en el camino del discípulo. Le menciono algunas y en el otro video terminamos con otra y alguna conclusión más. El creyente suele esperar panes y peces. El creyente suele esperar panes y peces. Grandes multitudes seguían al Señor, veían las señales que hacía. Se registran 2 alimentaciones de 4.000 y de 5.000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Podemos hablar sencillamente de entre 10.000 y 15.000 personas. Un milagro hecho con 5 panes y 2 peces. El creyente busca los panes y los peces, a ver qué hay para dar, qué vamos a recibir hoy. Al Señor Jesús lo siguieron por todas partes y el Señor le dijo, mire, ustedes no me siguen por las señales, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dicho con todo respeto, hermano, el Señor la tiene clarísima. Nos podemos engañar entre nosotros. El Señor no puede ser burlado, dice la Biblia, no puede ser engañado. Él sabía que lo seguían por lo que Él les daba, que habían comido. Hay mucha gente que se acerca a la iglesia, son creyentes, vienen y todo, y yo vengo a buscar. Entonces, el creyente busca panes y peces, y el discípulo ¿qué busca? Repartirlos, que no es lo mismo. Marcos Vidal dice, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Es mucha la diferencia. El creyente va para recibir, como decía un antiguo dibujo animado, ¿qué hay de nuevo viejo, no? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Viene para ser servido. Y el Señor dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No es lo mismo. Si vos llegás a la iglesia para ver qué hay de nuevo viejo, ¿quién habla hoy? ¿Yo qué puedo recibir de la iglesia? Hace muchos años me dijo un hermano que se iba de la iglesia, me voy porque esta iglesia ya no me sirve. O sea, yo vengo a buscar un provecho, yo vengo a que me den. Y el discípulo viene a dar, busca repartir el pan. Bueno, en eso te puedes imaginar un montón de cosas. El discípulo es el que llega temprano y es el que se va último, el que está para toda tarea. Y el creyente disfruta de todo eso, ni siquiera pregunta nada, es como una obligación que tienen los discípulos de atenderlos. Y cada vez hay que darle más comodidades, por eso algunas iglesias dicen, vengan que tenemos aire acondicionado, venga que tenemos esta música, no vamos acá porque está esta música, vamos acá porque está este predicador que me gusta, vamos acá porque tiene estacionamiento.
Ese es el creyente. Que si es creyente o no, realmente convertido, lo sabe el Señor. Ahora, el discípulo no deja dudas. ¿Por qué? Porque tiene fruto de vida. Él, como su maestro, no vino para ser servido, viene para servir. Así que ahí hay una primera diferencia. No sé de qué columna te estás parando. Vamos a ver otra. El creyente busca que le animen. El discípulo busca animar a otros. Es muy común que el creyente, como le solemos decir, busque que lo animen. Hay que llamarlo por teléfono, hay que ir a buscarlo si no viene, hay que acordarse para el cumpleaños si no se ofende, y un montón de cosas. Y como decía un viejo predicador, es como la carretilla, donde vos lo dejás lo encontrás. Camina, la carretilla, todos sabemos, camina si la agarrás de la manija y la llevás. Es tracción a sangre. Bueno, el creyente carretilla está en todas las iglesias. Donde vos lo dejás, quedó. Si lo llamaste, viene. Si lo vas a buscar, viene. Si no viene. Si juega su equipo de fútbol, no viene. Si la tía Porota está enferma, no viene. Porque no depende de él el funcionamiento de la iglesia. Para eso están los discípulos. Él viene a que lo atiendan, nada más. Y que lo animen. Y hermano, el tema del ánimo es un tema muy humano. Grandes siervos de Dios estuvieron desanimados al extremo. Jeremías dijo: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Basta, pasó un tiempo terrible. Un profeta de Dios gigante, el profeta Elías también en un momento se tiró bajo un árbol y le pidió a Dios que lo matase, que le quitase la vida. Estaba profundamente desanimado. Ahora, no se puede vivir pinchado. No es real. No es real. La persona que está siempre pinchada está deshonrando el nombre de su Salvador. Tampoco digo que esté siempre riéndose. El gozo no tiene que ver con la alegría. El gozo tiene que ver con la satisfacción de nuestro corazón. Poder decir: a quien tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti no quiero nada. Eso es gozo. La alegría es otra cosa, poder reírse, que también es bueno. Pero bueno, la carretilla no tiene motor. Donde la deja queda. Y el discípulo tiene motor. Salmo 84 dice: bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuentes, atravesando el río de lágrimas, lo cambia, sus fuerzas, perdón. Bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuerzas, atravesando el río de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión, la presencia de Dios. El creyente tiene motor, al creyente lo anima el Señor. El creyente tiene un compromiso, el discípulo tiene un compromiso con el Señor. El creyente, entre comillas, tiene un discípulo con la iglesia, tiene un compromiso con la iglesia. ¿Qué va a decir el pastor si no voy? Y bueno, es con la iglesia, es totalmente horizontal su compromiso. Depende de los demás, todo. No, el discípulo tiene un compromiso personal con aquel que dio la vida por él. Lo tiene muy claro y sabe que él sirve al Señor, aun cuando otros no lo hagan. Por eso no le importa cuando le dicen otros: che, pero siempre te toca a vos. Y bueno, querido, dale gracias a Dios y siempre te toca a vos, porque Dios te está confiando una responsabilidad. Pero aquel no lo hace, este no lo hace, ¿no? Como decía María: no te da cuidado que Marta, mi hermana, no me ayuda. El discípulo tiene un compromiso personal, porque tiene una relación personal con Cristo. Y de eso depende su vida. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, en definitiva. Eso es el vivir. No es otra cosa. Si bien la vida es linda, tiene cosas que todos disfrutamos, para un discípulo el vivir es Cristo. Es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es poder devolver un poco de afecto a todo el amor que él recibió. Entonces tiene una relación personal y tiene motor. No hace falta que nadie lo empuje. Aunque a veces cualquier discípulo, así como estos profetas, pueda estar desanimado. No se puede vivir desanimado. Y hay muchos creyentes que viven con el olor de la nafta. Siempre tienen la luz prendida, el pilotito del auto. Hay que darles un empujón. No, yo vengo a la reunión porque acá cargo la batería. Querido, la batería se carga en casa. Solito en tu pieza, en un encuentro personal con el Señor, que siempre son transformadores. Transformadores. Cuando nos encontramos con el Señor, disfrutamos la presencia de Dios, somos
motorizados, dinamizados para continuar. Aquel Elías que quería morir, después de comer una comida de Dios, que era pan y que era agua, de parte del ángel, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así que, ¿puede un discípulo estar desanimado? Sí, pero no siempre, no siempre. Cuando es siempre, hay problema, posiblemente lo que tenemos es una carretilla. El creyente normalmente es carretilla. Bueno, vemos alguna más. Dijo el Señor Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas, estaba hablando de las cosas que les preocupaba, que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir. Bueno, el Señor cierra toda esta sección diciendo: busquen primeramente, en prioridad. Te repito, no es estar dedicado a la obra. No es más espiritual estar dedicado a la obra todo el día. Allí en Hechos 13 llamaron a Saulo y a Bernabé a la obra, y lo espiritual para ellos fue ir. Y lo espiritual para los demás fue quedarse y encomendarlos. Bien. Volvemos al punto un poquito del comienzo, ¿no? ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Primeramente, que Dios sea prioridad. Atender los negocios de Dios, Dios va a atender los tuyos. Y Dios atiende mucho mejor los tuyos y los míos de lo que nosotros lo podemos atender. En una ocasión dijo el apóstol Pedro: nosotros lo hemos dejado todo. Familia, su pequeña empresa pesquera. Y el Señor le dijo: nadie que haya dejado padre, madre, casa, hijos, hija por mí, no recibirá 100 veces más, y en la vida eterna, en la vida venidera, la vida eterna. No, pero es una cuestión de fe. Volvemos al punto, ¿no? Hay que pasar por el cuello de la botella, hay que decirle a Dios algunas cosas, porque no se puede servir a dos señores. Entonces, el creyente normalmente lo que busca es la añadidura. Está atrás de las cosas de la vida, está preocupado, tiene otras preocupaciones. Le preocupa el dólar, le preocupan las cosas que le preocupa al vecino que no es del Señor, le preocupan las mismas cosas. Al discípulo le preocupan otras cosas, otras preocupaciones que tienen que ver con el reino, que tienen que ver primero con el rey. Lo más importante del reino es el rey, con serle agradables delante de Dios, ¿no? Dice: agradándole en todo, dice el libro de Colosenses capítulo 1, verso 9. Entonces le preocupa, sus preocupaciones son totalmente distintas. ¿Qué es lo que te preocupa a vos? Te va a poner en la fila de los creyentes. ¿Qué es lo que te preocupe? Si es el rey y el reino y las demás cosas, te va a poner en la fila de los discípulos, que están preocupados por la evangelización, que están preocupados por su santidad, que también trabajan, lo vuelvo a decir, tiene que quedar clarísimo. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Yo en muchísimos años he encontrado un montón de creyentes vagos. No quieren trabajar. No quieren trabajar. No tienen vocación por el trabajo. Y trabajar hay que trabajar. Trabajando con las manos, dice la palabra de Dios. Pablo mismo decía: para mí, los que están conmigo, estas manos me han servido. Él fabricaba tiendas. Y bueno, por momentos fabricaba esas tiendas y por momentos estaba entregado a la predicación de la palabra de Dios. Pero trabajar hay que trabajar, hermanos, sí o sí, sí o sí. Pero Dios tiene que ser prioridad. Pensamos un poquito dónde nos vamos parando, vemos un puntito más y ya cerramos esta sesión, y hasta mañana habrá tiempo para pensar. El creyente es ojalá. Ojalá. A veces cuando los pastores hablamos de proyectos, ¿no? Y de distintas cosas, le gusta todo. Le gusta todo. Amén. Amén. Vamos acá, amén. Vamos a abrir un anexo en tal lugar, amén. Y vamos a la China, amén. Y todo es amén. Y todo está bien. Pero es voluntarista. Es voluntarista. Es ojalá. En cambio, el discípulo es heme aquí. Son dos cosas totalmente distintas. Al creyente le gustan todos los proyectos. Pero cuando vos le decís: che, entonces te esperamos a la tarde para hacer tal o cual cosa. No, mirá, no puedo. Y ahí aparece la tía Pocha que tiene este problema. Y el tío Pepe que tiene otro problema. Y ese... Mira, hermano, con excusa no se resuelve el tema, ¿no?
Realmente para no ir tenemos que estar verdaderamente enfermos. Si es así, bueno, se sabe, está enfermo, tendrá que atender. Una razón de fuerza mayor, puede estar enfermo realmente alguien de la familia, lo tienen que cuidar, pero si no, no. Si no, no. Entonces, el creyente es, ojalá, y el discípulo ¿qué es? Heme aquí. Como dijera hace tantos años el profeta Isaías, ¿no? Cuando Dios en el trono, aquel trono tan grande, dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Está dispuesto y está disponible. Tenemos en todas las iglesias preciosos hermanos y hermanas con capacidades que Dios le ha dado, dones hermosos que el Espíritu Santo le ha repartido como quiso, pero no está dispuesto. Muchas veces me han invitado a hablar acerca de los dones y demás. Yo le pregunto para qué lo quieren saber. No, porque no sabemos qué don tengo, qué no tengo. Mirá, yo te puedo dar una guía y te puedo orientar, pero una vez que vos sepas qué don tenés que estar dispuesto a hacerlo. Vas a precisar tiempo para eso. Tenés que estar disponible, porque ahora ya sabés lo que Dios te dio. Por lo tanto, sos inexcusable. Ahora sabés. Tenés que estar disponible. Ejercitar los dones lleva tiempo. A veces cuesta plata. A veces hay que dejar cosas atrás para ejercitar esos dones que Dios nos dio. Y lo que hay que tener, sobre todas las cosas, atrás del don y la capacidad y demás, es piedad. Una verdadera vida de piedad. Sansón era un hombre con un don en su fortaleza, bueno, enorme, todos conocemos la historia de Sansón, pero no era piadoso. Sencillamente no era piadoso. Por eso es que su ministerio naufragó entre los enemigos, haciéndole reír y tantas cosas más. Así que, mis hermanos, vamos pensando las dos filas, creyentes, discípulos. Todos los discípulos son creyentes, no todos los creyentes son discípulos. Y si vos realmente no sos un discípulo, estás echando a perder el plan de Dios para tu vida. Estás quemando tu vida en cosas que no tienen mayor valor. No van a trascender la esfera en la que todos vivimos de lo cotidiano. Quedarán allí, quedarán en el recuerdo de algunos. El discípulo hace su cuenta en el banco del cielo y es el mejor lugar donde los ladrones no roban, ¿no? Las cosas no se echan a perder. Y el creyente hace colocaciones acá, se quiere asegurar el futuro. Bueno, hermano mío, una aventura de fe, pero una aventura cierta. Es una esperanza puesta en las palabras de Cristo, en las palabras de Dios mismo, hecho hombre. Dios no se vuelve atrás en su palabra. Y si alguno la toma y la cree y paga el precio, porque para esto se paga un precio, la salvación es gratuita, pero para servir a Cristo se paga un precio. Y si no estás dispuesto a hacerlo, estarás perdiendo el gran objetivo de Dios para tu vida. Señor te bendiga. Nos volvemos a encontrar.